La macroeconomía de un país, aunado a los ciclos económicos o ciclos de negocios y la respectiva gestión empresarial que realizan todas las organizaciones, son un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque benefician el análisis de carácter estratégico y gerencial que se pueda realizar. Es así como en este primer video de una serie de 3 estudiaremos la relación que existe entre los ciclos económicos y la gestión empresarial. Pongamos mucha atención. ¿Estamos preparados para enfrentar esto? ¿Estamos preparados para enfrentar una economía en la cual la desaceleración económica es lo que hemos estado viendo y que ahora con el COVID la economía en el 2020 se estima, de acuerdo al Banco Central de Reserva, que puede haber caído entre el 2 y el 4%? Es evidente pensar que la reactivación económica puede darse en estos años, pero bajo un sistema de incertidumbre constante, en la cual, como gente de empresa, debemos prepararnos para analizar qué acciones seguir para que podamos contrarrestar lo que pueda ocurrir en el futuro. Y para esto, evidentemente, tenemos que ir considerando cómo ha venido siendo el desempeño hacia atrás de la economía en el país. A partir de la lectura nos podemos hacer tres preguntas. ¿Qué significa recesión? ¿Es mala o buena para la empresa? ¿Y cómo podemos enfrentarla? No importa lo que pase, las metas deben cumplirse. Eso es lo que cualquier empresario o cualquier gerente o director se establece ante cualquier escenario que se pueda presentar dentro de lo que es la dinámica económica del país. Y por tanto, debemos tratar de ver cómo se cumple. Antes de proponer solución, debemos ir por partes. Entendamos y actuemos. ¿Qué es un ciclo económico? El ciclo económico consiste en las fluctuaciones recurrentes, no periódicas, en la actividad empresarial, general y económica, que tiene lugar en un periodo de años, medido esto por la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Real, PIB, esto es a precios constantes. El Producto Interno Bruto no es nada más y nada menos que la sumatoria de todo lo generado dentro del país por los diferentes sectores económicos. Cuando se dice que es a precios constantes o real, lo que se nos está diciendo es que para poder hacer válida la comparación de un año a otro y poder sacar una tasa de crecimiento, hay que aislar el efecto de la inflación o de los precios de ese año o de cada uno de los años. Y para ello se utiliza un concepto que se llama deflactar. Esto es, quitar el efecto de la inflación y poner para ello precios de un año base. Como podemos observar en esta gráfica indica la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto PIB y del Ingreso Nacional Bruto Disponible. En este caso, la que nos interesa ver es la que está en color celeste. Y podemos observar de que aunque se mira inestabilidad dentro de la serie, se puede reconocer que existe una tendencia. La línea punteada indica que no importa que exista una variación considerable año con año de la tasa de crecimiento, podemos observar de que hay una tendencia marcada a que de 1991 al 2014 estamos viendo que la economía crece, pero se va desacelerando. Cada vez lo hace en una mayor proporción. Es por eso que en conclusión podríamos decir que se puede apreciar que desde 1990, no importa el gobierno de turno, las tasas de crecimiento del PIB siguen una tendencia a la baja. Esto es, la actividad económica se desacelera anualmente.
Y eso hay que considerarlo. Si estamos en este país y tenemos una empresa o somos gerentes dentro de una empresa, tenemos que tratar de preparar a nuestra organización frente a una situación de esta naturaleza. Necesitamos saber qué tipo de estrategias implementar para poder sacarle el mayor provecho posible a la situación que se puede decir es adversa para los fines de la empresa. En la siguiente gráfica vamos a poder ver el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero por administración. Y con ello quiero demostrar de que por más que se estén acusando, todas las administraciones han tenido que ver en un mal manejo del crecimiento económico del país. Así pues, tenemos la gráfica en la cual hay dos barras. Vamos a utilizar de referencia la barra que está en color anaranjado, porque tiene el nuevo PIB. ¿A qué nos referimos eso? Se recuerdan de que para poder comparar un año con otro el Producto Interno Bruto, se le aísla el fenómeno de la inflación y para ello se utiliza algo que se llama deflactar. Y eso es hacerlo todo bajo los precios de un año base. Entonces, eso que dice nuevo PIB y viejo PIB en la gráfica, como podrán apreciar, abajito, eso no es nada más y nada menos que una forma de demostrar el cambio de base. Aquí lo que nos importa es ver las que están en anaranjado y vamos a ver las diferentes administraciones. Aquí tenemos en el eje de las X a Cristiani, Calderón Sol, Flores, Saca, Funes y Sánchez Serén. Eso es prácticamente en promedio cómo fue el comportamiento. Considerando ese aspecto, podemos ver que todas las administraciones de Arena, si tomamos siempre como referencia lo que son las que están en anaranjado, observamos que las del gobierno de Arena, todas hicieron caer de 4.8, que las que cerró Cristiani, a lo que es un 1.8 Saca, que van a decir, de Flores a Saca se incrementó. No nos demos a tol con el dedo, siempre hubo una caída. Ahora bien, en el periodo de Funes hubo un leve incremento de 1.8 a 2.6, pero siempre sigue estando en niveles bajos. Sánchez Serén cierra con una caída de 2.4%. Es decir, no podemos volver a tener esos niveles de crecimiento en la administración Cristiani. Y es porque realmente algo ha pasado ahí. Los gobiernos nunca han tenido medidas efectivas para contrarrestar la tendencia que ustedes observan. Ante esto, ¿qué están haciendo las empresas para seguir vendiendo y tener utilidades? Es decir, hay una realidad que no podemos cambiar. Y evidentemente eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo hacer para poder cambiar la realidad que ahí está, pero a partir de la dinámica de nuestra organización? ¿Por qué es importante conocer el ciclo económico? Las fluctuaciones de la economía suelen llamarse ciclo económico. Como sugiere esta expresión, las fluctuaciones económicas corresponden a los cambios de la situación económica, tal como hemos visto en el artículo, que está previéndose a partir del Banco Central de Reserva que va a haber cambio en la situación económica del país. Cuando el PIB real, esto es, se le quita el efecto de la inflación, crece rápidamente, la situación económica es buena. Durante esos periodos de expansión económica, la mayoría de las empresas observan que tienen muchos clientes y que los beneficios aumentan. Cuando el PIB real disminuye durante las recesiones, las empresas tienen problemas. Durante esos periodos de contracción económica, las ventas y los beneficios disminuyen en la mayoría. La expresión ciclo económico es algo engañosa, ya que parece sugerir que las fluctuaciones económicas siguen una pauta regular y predecible. En realidad, las fluctuaciones económicas no son en absoluto regulares y casi siempre son imposibles de predecir con mucha precisión. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico a partir de todos los puntos que vimos en la anterior lámina? La primera fase se llama depresión. Hay periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso de producción y constituye la verdadera caída de la economía. En esta fase se van formando los elementos
que permitan pasar a la otra fase. Es bien poco probable poder identificar en nuestro país una fase depresiva. Quizás la única que vivimos fue en tiempo de guerra, pero las fases de depresión por lo general se caracterizan por ser un estancamiento que dura más de 1, 2 o 3 años en tasas de crecimiento negativas. A eso se refiere, que no es lo mismo que estar creciendo de manera positiva un año 2.1, el otro año 2, el otro año 1.8. A eso no le puede llamar depresión. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que la economía crece, pero no crece de una manera consistente en aumento, sino que observamos que se va desacelerando. La depresión son tasas negativas de crecimiento, que son las que se esperaría podrían ocurrir a partir de esta pandemia. La otra fase es expansión o recuperación, fase del ciclo económico que se caracteriza por la reanimación de las actividades económicas. Aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Las variables económicas tienen un movimiento ascendente que se refleja en la actividad económica en general, tendiéndose al pleno empleo. Esta fase de expansión o recuperación nosotros siempre la hemos vivido. Después, por ejemplo, de ver tasas de crecimiento de 1.8, de 2, la economía crece 2 puntos porcentuales, 2.4%. Esa es una fase de recuperación en la cual nos venimos aumentando la actividad productiva de un año a otro. Entonces, esa fase es muy conocida por nosotros. De hecho, hoy se esperaría que con la apertura de la actividad económica entremos en una fase de recuperación. Fase auge. Esta fase del ciclo económico es donde toda la actividad económica se encuentra en un periodo de prosperidad y apogeo. El auge representa todo lo contrario de la depresión, donde hay decadencia. El auge puede durar de forma variable, ya sea que dure muchos años, como solo unos cuantos meses, según las condiciones económicas. Al estancarse la producción, viene de nuevo la crisis y comienza un nuevo ciclo económico. Con esto las fases evidentemente no reconocen que duran mucho tiempo. Estas fases, como uno de persona que tiene días buenos y malos, así es también la realidad económica. Y la última fase, recesión, que es el concepto que habla el Banco Central de Reserva. Existe un retroceso relativo de toda la actividad económica en general. Las actividades en general, las actividades económicas como producción, comercio, banca, etcétera, disminuyen en forma notable. Hay un exceso de producción de ciertas mercancías en relación con la demanda, en tanto que falta producción en algunas ramas. Hay una creciente dificultad para vender dichas mercancías y muchas empresas quiebran. Se incrementa el desempleo y el subempleo. Es exactamente la fase que estamos viviendo hoy. Cualquiera puede decir, no es la primera, profe. No, porque recién estamos cayendo. Venimos de una actividad intensa que iniciamos en enero y febrero para caer de marzo a ahorita en agosto a una fase recesiva en la que estamos viviendo hoy, pero que después de la apertura de este lunes esperemos entrar a una fase de recuperación. En esta gráfica podemos ver cada una de las fases y como pueden ver tenemos la fase de depresión. A la fase de depresión viene la recuperación y tenemos lo que es el auge. Luego de eso se reconoce nuevamente una fase en la cual cae. Estos ciclos se repiten, lo que no sabemos es cuánto duran. Muchos economistas tratan en la medida de lo posible de saber cuánto duran esas amplitudes de las ondas que ustedes pueden ver dentro de las que se dan cada una de las fases. Entonces, la gente va a decir, dentro de 10 años nos toca como un temblor a nivel económico, por darte un ejemplo. O dentro de cada 3 años nos toca una fase de depresión o una fase de auge. Muchos economistas tratan de hacerlo eso. Evidentemente quieren contribuir con la planificación estratégica de las empresas. Las empresas lo que deben estar atentos es a que, de acuerdo a los análisis que hacen los expertos y el gobierno, tratar de entender qué está pasando para poder, de manera oportuna, formular acciones. Veamos en nuestro país los ciclos económicos que se han dado en El Salvador.
Porque podemos hablar de la teoría, pero yo quiero hablar de mi país y reconocer qué es lo que ha más prevalecido durante todo este tiempo. El Banco Central de Reserva, en un boletín económico, hizo una investigación respecto a los ciclos económicos en el país. El artículo se denominó Análisis del ciclo económico salvadoreño. Fue realizado por dos analistas. Es muy interesante lo que ahí se aborda, porque de una manera econométricamente hablando, a partir de series de tiempo, se determinó cuáles eran las fases que más se daban en el país, considerando el contexto a nivel externo y a nivel interno. Es así como obtuvieron esa gráfica que está ahí. Los datos vienen desde 1950 hasta el año 2000 y fracción. Lo que interesa ver que dentro de esos 50 años podemos observar que existen eh, auge, depresión, recesión, recuperación, auge, recesión, recuperación. Entonces, observamos que se puede dar los ciclos económicos. Ahora, es bien difícil predecir de cuánto a cuánto durará cada ciclo, pero lo que podemos ver es que nuestro país presenta una dinámica muy particular de altas y bajas dentro de lo que es el ciclo económico. Los analistas establecieron las siguientes fases del ciclo, que son las que más se dan dentro de nuestra historia. No le presten atención a la desviación cíclica promedio, porque realmente solo son parámetros que tenemos a nivel econométrico. Lo que me interesa como hombres y mujeres de negocios es observar los periodos que existen. ¿Cuánto es lo que dura? Por ejemplo, lo que más se ve que se da en nuestro país es la fase recesiva. De 1953 al año 2000, observamos que las fases recesivas son las que más persisten sobre las fases de carácter expansivas. Entonces, si nosotros sabemos que somos una economía que estamos constantemente, después de que estamos en una fase de estabilidad económica, volvemos a caer, necesitamos crear estrategias que nos preparen para enfrentar esas fases. Y ustedes pueden observar algo también interesante que se desprende de esta tabla, es que no importa el número de años que existen entre cada una de las diferentes frecuencias que se establecen, es bien difícil poder determinar que las fases recesivas duran, por ejemplo, en el primer año aquí duraron 8 años, en el segundo año duraron 6 años, duraron 4 años. La siguiente fase fue del 79 al 82, duraron 3 años. Es bien difícil poder establecer ahí una duración dentro de lo que es la fase recesiva. Eso nos quita poder predictivo. Pero lo que sí no puede quitarnos es el hecho de que podemos estar diciendo que lo que más abunda en nuestra economía es la fase de carácter recesiva. Por tanto, debemos estar listos para enfrentar dicha fase. Asimismo, observamos que la fase expansiva también se manifiesta y por tanto debemos establecer estrategias para aprovechar esa bonanza cuando hay esas fases expansivas en donde hay un mayor crecimiento, en donde las ventas aumentan. Siempre hay que prepararnos para el hecho de que puede existir una fase recesiva. Ahora bien, uno se preguntaría, ¿qué puede estar influyendo en ese comportamiento de recesión y expansión o recuperación que observamos dentro de la economía en esta serie? Este mismo estudio del Banco Central de Reserva establece lo siguiente. El Banco Central, a través de este estudio, busca investigar qué realmente está incidiendo para que se comporte así la economía. Y para eso establece 4 potenciales causas. La primera de ellas es probablemente el comportamiento de la producción y la inversión sean los que estén explicando esa situación. Y ahí observamos 2 curvas, si ustedes pueden observar, en donde se contrasta
el cambio que tienen los ciclos económicos versus cómo se va presentando el producto y la inversión. Eso mismo se hace con la segunda potencial causa, que puede ser la producción y el consumo privado. Si ustedes observan como que si se acoplan, ¿verdad? Casi que el ciclo económico del país es casi idéntico con lo que es la producción y el consumo privado. Y tenemos una tercera causa, el producto y el gasto público. Puede hacer que el gasto público del gobierno esté explicando estos ciclos de recuperación y expansión, de recuperación, expansión o de recesión. Y observamos que no es tanto, no se observa, por decir así, un acoplamiento. Y por último, tenemos una cuarta hipótesis, en donde está el producto y la balanza comercial, o lo que es lo mismo, puede hacer de que las importaciones y exportaciones sean las que determinen la dinámica del ciclo económico en el país en el periodo que el Banco Central investigó, pero observamos que no existe mucha relación. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuál de estas incide? Evidentemente, por esa contrastación de las gráficas de cada variable con el ciclo económico, como las hemos ido viendo en cada una de ellas, establecemos que la causa es la siguiente. Evidentemente, el producto y el consumo privado es la que casi se acopla. En pocas palabras, aquellos que digan que este país es consumista por naturaleza, esa gráfica lo está validando. Somos consumistas. Lógicamente no está influyendo otra variable nada más que el propio consumo. Por eso debemos de estar muy pendientes de toda aquella variable que puede influir en el consumo, en la demanda. ¿Ya? Ahora, el consumo privado, establece el documento del Banco Central, constituye el componente más importante del Producto Interno Bruto y presenta una elevada prociclicidad con el mismo. Esto implica que dicho componente es el motor del ciclo económico salvadoreño. Entonces hay que observar de que cuando la gente no tiene dinero, cuando las remesas vayan a caer, cuando pongan que va a aumentar el IVA, todo aquello que puede influir dentro del poder adquisitivo o en el nivel de ingreso de las familias, eso evidentemente va a determinar las caídas, las recesiones, va a determinar también lo que es la recuperación o expansión de la actividad económica. Por consumo privado, al gasto es el gasto realizado por las unidades familiares, las empresas privadas y las instituciones privadas sin ánimo de lucro residentes en un país. Esto es para aquellos que no saben qué es el consumo privado. Entonces, es todo aquello que pueda deducir disponibilidad a las familias, a las empresas privadas y a las instituciones privadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una grafiquita de que hay que estar siempre pendientes sobre las remesas familiares. En esta gráfica del PNUD, en la cual sacan una relación del 81 al 2013 con el Producto Interno Bruto, y siendo la fuente de los datos el Banco Central de Reserva, podemos observar que las remesas familiares han crecido a una tasa promedio del 9.3% al año en los últimos 20 años. Ese es un dato que determina prácticamente las fases de recuperación. Si ustedes observan, este es el porcentaje del PIB que tienen las remesas. En algunos años aumenta el porcentaje de participación, en otros no. Las remesas son una fuente que le permite inyectar disponibilidad a las familias para poder adquirir productos. Y como ya vimos que el consumo es determinante en la expansión y recesión de nuestra economía, es obvio pensar que hay que estar bien pendiente sobre lo que es las remesas y esperar a que no tengan estas fluctuaciones, porque pueden incidir en el comportamiento del consumidor. Y esta tabla busca hablar sobre la estructura de la producción y del empleo en El Salvador. Si ustedes observan, nos vamos a la tablita en la parte derecha, izquierda, la estructura del Producto Interno Bruto. Cuando decimos primario, secundario, terciario, nos hablamos de esos tres grandes sectores de toda economía. El primario es el área, o más bien dicho, el sector agrícola,
el secundario es el sector industrial y el terciario es el comercio o el sector servicios. Como pueden observar, somos eminentemente consumistas. El Producto Interno Bruto es generado más por la actividad del sector terciario, que es el comercio y servicios. Imagínense, estamos hablando de datos del 90, el 2000, 2010. Tendríamos que sacar al 2020, que va a ser muy pronto. Pero por lo menos en estos últimos 30 años, básicamente la actividad comercial ha venido creciendo de manera increíble. Y por eso es que decimos que otra vez somos un país eminentemente consumista. Igual, en la parte derecha tenemos la estructura del empleo. Y igual, mismos periodos de análisis, observamos que el mayor porcentaje de los empleos se dan en el sector terciario, que es donde está el comercio y el sector servicios. Pueden ustedes entonces apreciar de que somos un país eminentemente consumistas. Si eso vemos, entonces, y sabemos que somos una economía en la cual abunda la recesión, debemos como empresa estar preparados, ya pensar en ese Ansoff y en esa matriz ERIC para poderlo desarrollar. Es de esta forma que finalizamos el video. Si te quedan dudas, te invito a verlo nuevamente. Si persisten, hazme saber cuál es su duda. Para mí será un gusto poder atenderla. Nos vemos en el próximo video.